Leyendo el libro de Proverbios y el libro de los Salmos, y Dios me ha estado hablando a través de el libro de Proverbios y el libro de los Salmos. Son libros muy bonitos, son libros muy hermosos que te dan muchos consejos, y cuando tú empiezas a leer, yo hagan de cuenta que siento la esencia misma de Dios hablándome, Dios como un padre hacia mí, siendo su hija, dándome consejos para poder tener éxito, para poder alcanzar lo que Él quiere que yo alcance, para poder conquistar la tierra que Él quiere que yo alcance. Y Dios en esta semana, bueno, hace 2 semanas, una de las cosas que me habló fue acerca de la simpleza. El libro de Proverbios trae muchos consejos de sabiduría y de cómo gobernar tu vida, de cómo conducirte en la vida. Y una de 2 cosas que Dios me habló fue acerca de la simpleza. El libro de Proverbios dice que dejemos de ser simples. Dios nos aconseja que dejemos de ser simples. Y una persona simple es una persona que no está firme en sus convicciones. Es una persona que se deja llevar, que así como dice la palabra de Dios, que es como las olas del mar, que se dejan llevar por el viento. Y es una persona que no está firme en sus convicciones, no está firme en lo que cree. Es una persona que se enoja con facilidad, es una persona orgullosa. Y la palabra de Dios nos enseña que dejemos la simpleza y que vivamos bajo la voluntad de Dios. Y 2 cosas que Dios me habló fue acerca de eso, que dejemos la simpleza, pero también acerca del orgullo. Y Dios quiere que nos despojemos del orgullo. Muchas veces no nos damos cuenta que venimos a la iglesia, venimos delante de Dios, pero hay orgullo en nuestros corazones. Por ahí el orgullo está escondido, y lo contrario al orgullo es la humildad. Y Dios quiere que nos manejemos con humildad en la vida. Dios quiere, y la voluntad de Dios es que nos manejemos con humildad en la vida. Y una persona humilde, quiero leerte la definición de humildad y de lo que yo estuve buscando, que es lo contrario al orgullo. Una persona humilde es aquella persona que reconoce que sus aptitudes y sus talentos vienen de Dios. Una persona humilde es aquella que reconoce que sus habilidades, que lo que tiene, que lo que posee, que el trabajo que tiene, el lugar donde estás, viene de parte de Dios. No viene por tus habilidades, no viene por tus talentos, por tu inteligencia, sino viene por la gracia de Dios. Una persona humilde reconoce que sus talentos y sus dones es por la gracia de Dios. Quiero decirte hoy que toda la inteligencia que tú tienes, todo lo que tú sabes, ¿cuántos de aquí tocan un instrumento? Es un don que Dios les dio, es un talento que Dios les regaló. Sé que pudieran ustedes ser inteligentes y muy capaces, y no dudo de su capacidad, pero ese don especial que ustedes tienen y que yo no tengo y que me encantaría tener, me encantaría poder tocar el piano, pero he intentado y no se me da. Mis manos son chiquitas, mis dedos son cortos, y Dios te regaló ese don especial. No dudo de tu capacidad y de tu habilidad, pero Dios te dio ese talento y ese don especial, y es importante que si Dios te dio ese don especial, lo utilices, y lo utilices para servir al Señor. Lo contrario a la humildad es el orgullo, y la palabra de Dios también nos enseña acerca del orgullo. El orgullo es un exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los méritos que tú has alcanzado en la vida, por los cuales una persona que tiene dones, habilidades, talentos, yo creo que a cada uno de nosotros Dios nos regaló una inteligencia, ¿verdad? No todos somos iguales de inteligentes, y bueno, lo tengo que decir, pero si tú haces un examen de un IQ, por ejemplo, pues algunos van a salir más arriba y otros van a salir más abajo. Es algo que Dios nos dio, es una capacidad que Dios nos dio, la inteligencia, pero el orgullo es un exceso de estimación hacia esa inteligencia, hacia los méritos, por lo cual una persona
que es muy capaz, una persona que es muy habilidosa, una persona que es muy inteligente, tiene que tener cuidado con el orgullo y tiene que tener cuidado de guardar siempre y de conservar la humildad, porque tener ese exceso de estimación hacia ti mismo, quiero decirte que primero tienes que reconocer a Dios en todas las cosas, porque Dios te dio capacidades, te dio dones, te dio talentos, pero tienes que reconocer que vienen por su gracia, que no vienen de ti, sino vienen de arriba, vienen de Él. Y quiero que vayamos al libro de Jeremías. Quiero leerte el libro de Jeremías. Si traes ahí tu Biblia, ¿trajeron su Biblia? Porque aquí venimos a estudiar la Biblia, aquí venimos a leer la palabra de Dios, y espero que hayan traído su Biblia. Y quiero leerte un versículo que se encuentra en el libro de Jeremías. Es Jeremías 9, capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Te lo voy a volver a repetir: que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Si tú estás en esta posición y tienes, dice la palabra, sabiduría, y posees poder y posees riqueza, Dios te dice: no te gloríes. Si tiene alguien que gloriarse, que sea Cristo Jesús. Si tiene alguien que gloriarse, que sea la gloria para Dios. Debemos de conservar esa humildad y dejar el orgullo de lado, dejar el tener un espíritu arrogante delante de Dios. Y tú tal vez estás pensando: no, pero yo no soy orgulloso, yo sí he conservado un corazón humilde. Pero muchas veces venimos delante de Dios con un corazón orgulloso. Muchas veces ese orgullo se esconde en lo más profundo de nuestro corazón y nos acercamos a Dios con orgullo. Y te voy a decir por qué. Porque una persona que se acerca con orgullo delante de Dios es una persona que demanda de Dios como si Dios tuviera que cumplir todos los deseos, todos los anhelos, todo lo que Él quiere. A veces nos acercamos a Dios con orgullo: Señor, quiero esto, Dios, dame el otro, Dios, dame. Es una persona demandante, y ahí hay orgullo en el corazón. Y Dios, dice la palabra, que Dios mira de lejos al orgulloso. Dice: Dios mira y resiste al orgulloso, pero Dios exalta a aquella persona que es humilde. Y no podemos venir delante de Dios con un corazón orgulloso. La humildad es una característica que debemos tener los hijos de Dios. La humildad es una característica que debe de ser parte de nuestra esencia como hijos de Dios. Un espíritu arrogante es aquella persona que se jacta de lo que tiene, de lo que posee, de su inteligencia. ¿Han conocido personas que se jactan de sus títulos, de cómo han sacado a sus hijos adelante, de todo lo que han hecho? Ahí hay orgullo en el corazón. Y gloria a Dios por tus logros, y gloria a Dios por tus méritos. Y qué bueno que Dios te ha llevado a alcanzar esa posición, qué bueno que tienes ese trabajo. Pero Dios te dice: conserva la humildad y echa fuera ese espíritu arrogante. Se nos olvida a veces que lo que tenemos es por gracia. Se nos olvida a veces que lo que tenemos es por gracia de Dios. No es por tu capacidad, no es por tu inteligencia. No dudo que seas inteligente, no dudo que sean muy capaces, no dudo de sus habilidades,
pero muchas veces se nos olvida que lo que tenemos y la posición donde estamos es porque Dios nos llevó ahí, y ha sido por su gracia y por su misericordia, porque tal vez ni lo merecíamos, o tal vez ni lo imaginabas, o tal vez ni lo deseabas, pero el Señor, por su misericordia y por su gracia, te llevó ahí. El altivo de ánimo, dice la Biblia, que el altivo de ánimo suscita contienda. Y yo te quiero decir que la humildad es una actitud del corazón. Quiero decirte que la humildad es una actitud del corazón, y es una actitud que debemos mantener como hijos de Dios, que debe de ser parte de nuestra esencia, que debe de ser parte de nuestra personalidad. Y muchas veces nuestra actitud va a determinar la manifestación de Dios en nuestras vidas. En muchas ocasiones, si quieres ver manifestado a Dios en tu vida, tienes que cambiar la actitud. Tienes que cambiar esa actitud. Tenemos que cambiar esa actitud de orgullo, esa actitud de arrogancia, y decirle: Señor, no puedo sin ti, no puedo, no me gobierno yo, no decido yo, no prevalece mi voluntad, sino quiero que en mi vida seas tú el que me gobierne, que prevalezca tu voluntad, que prevalezca lo que tú quieres en mi vida. No me gobierno yo, sino sé tú el que me gobiernas. Esa es una actitud humilde, y debemos de despojarnos de todo orgullo. Y yo sé que tal vez tú dices: no, yo no soy una persona orgullosa, pero hoy te quiero animar, iglesia, a que examines tu corazón. Hoy te quiero animar a que examines cómo tratas a tus hijos. Hoy te quiero animar a que examines cómo tratas a tus papás. Hoy te quiero animar a que te examines y examines tu corazón y le digas: Señor, muéstrame. Señor, dime si tengo un corazón limpio, porque la Biblia habla acerca de mantener nuestro corazón limpio. Y hoy yo quiero animarte a que examines cómo estás tratando a las personas que te rodean, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tu esposo. Aún sé que en el matrimonio, cuando hay conflictos, y sé que a lo mejor hay desacuerdos, y sé que a veces discutes, o sé que a veces no puedes llegar a un acuerdo de la mejor manera y hay discusión, a veces hay orgullo en nuestro corazón. Cuando estamos casados, a veces hay orgullo en nuestro corazón, y viene y tu esposo te dice: ¿a dónde quieres ir a comer? Y estás enojada, ¿verdad? Y no sé, a dónde quieras, y no le hablas en todo el día, y pasa el otro día, y tu esposo, quiero decir que tu esposo no adivina. Tienes que hablar y tienes que perdonar y tienes que dejar el orgullo de lado, y eso duele. ¿Tú crees que cuando Jesús fue a la cruz estaba en el monte más alto de Jerusalén y ahí estaba siendo clavado en la cruz del Calvario? Y dice la palabra que Él estaba siendo clavado y estaba siendo avergonzado, estaba siendo quebrado, estaba siendo flagelado por amor a nosotros. Y seguramente todas las personas que pasaban por ahí le veían desnudo, le veían en esa cruz. ¿Y tú crees que estando ahí el Señor Jesús, siendo avergonzado, se humilló? Dice la palabra de Dios, se humilló hasta lo sumo, se humilló hasta lo más alto. Y Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y que soy humilde. ¿Tú crees que al Señor no le dolió haber ido ahí? Claro que le dolió, claro que se sentía avergonzado. Sin embargo, decidió ser manso y ser humilde por amor a nosotros. Y es una actitud que debemos aprender, y es una actitud que debe de ser parte de nuestra esencia, porque la humildad tiene que ver con el corazón. La humildad tiene que ver con una actitud del corazón. Dice Salmos 138:6: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Si tú quieres que Dios te tenga en cuenta, si tú quieres que Dios te mire de cerca, si tú quieres que Dios escuche tus oraciones, si tú quieres que los ojos de Dios estén puestos sobre ti, necesitas despojarte del orgullo, porque dice que el Señor atiende al humilde.
Atiende a aquella persona que viene delante de Él y viene con una actitud humilde, con un corazón humilde, pero dice, pero el orgulloso, pero el altivo, Dios lo mira de lejos. Y creo que Dios es tan misericordioso y la esencia de Dios, su esencia es ser bueno, que aún en el orgullo Dios nos atiende de lejos en su misericordia. Pero dice, al que es humilde, los ojos de Dios están puestos sobre la persona humilde. Y no se refiere a una persona humilde, una persona pobre, porque muchas veces tenemos el concepto, ay, es que esta familia que es tan humilde. No, la Biblia no se refiere al recurso, no se está refiriendo a una persona pobre, se está refiriendo a una actitud del corazón. Y debemos despojarnos del orgullo, debemos de dejar el espíritu arrogante. Y quiero darte algunas características y algunos puntos de una persona que es humilde, de una persona que tiene ese espíritu humilde, un corazón humilde. Hace ratito les dije, examinen cómo están tratando a la gente que los rodea. Examina cómo tratas a tu esposo, cómo te diriges a tus hijos, los que estamos casados, ¿verdad? Cómo te diriges a las personas en tu trabajo, cómo te diriges a las personas aquí en la iglesia, cómo te diriges con un espíritu arrogante, con una actitud de orgullo. Vamos a ver el primer punto, características de una persona humilde. No actúa bajo sus impulsos. Una persona que se dirige con humildad, que tiene esta actitud de humildad en su corazón, no es una persona que actúa bajo impulsos. Yo sé que aquí habemos personas que somos impulsivas y que de repente nos enojamos y actuamos por un impulso y después nos arrepentimos de haber hablado lo que dijimos en ese momento o de haber hecho lo que hicimos en ese momento. Una persona que es humilde en su corazón y tiene esa actitud de humildad no actúa bajo impulsos. Número 2, una persona que es humilde considera y trata a los demás como superiores a sí mismos. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3, y si me lo ponen ahí estaría súper bien. Si no, se los voy a leer de aquí. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y quiero resaltar esta última parte de este versículo. Dice, más bien con humildad, traten a los demás como superiores a ustedes mismos. Cuando ustedes se dirigen a sus hijos, cuando ustedes se dirigen a su esposo, cuando ustedes se dirigen a su esposa, a la gente que los rodea, a la gente con la que trabajan, ¿están tratándola de esta manera? ¿Con humildad? ¿Le están considerando como si fueran superiores a ustedes? Porque dice la palabra de Dios que debemos de tratar a las personas como si fueran superiores a nosotros. Contestar de manera grosera no es tener una actitud humilde. Contestar con faltas de respeto no es tener una actitud humilde. No ser amable con alguien, tener esa falta de amabilidad, no es tener una actitud humilde. Tener falta de empatía en medio de la necesidad de una persona no es tener una actitud humilde, es estar actuando con orgullo, hacer sentir menos a alguien, así sea tu esposo, y sé que puedes estar enojado o enojada, pero hacer sentir menos a alguien no es tener una actitud humilde. Esto habla de una persona orgullosa
y de una persona que es inmadura. Aquella persona que quiere manipular las cosas, aquella persona que se dirige hacia una autoridad o a cualquier otra persona simplemente porque es su prójimo, contestar de manera grosera y no ser amable, es una persona inmadura y es una persona orgullosa. Un cristiano que no lee la Biblia, un cristiano que no se congrega, un cristiano que no busca a Dios, un cristiano que no ora, discúlpenme, pero tiene orgullo en su corazón porque cree que puede por sí solo en la vida y cree que depende de sus esfuerzos, de su economía, de su inteligencia y que no necesita a Dios. Un cristiano que no busca al Señor, que no lee la Biblia y que no se congrega, es un cristiano inmaduro. Y es un cristiano orgulloso porque está diciendo: yo puedo conducirme en la vida por mis logros, por mis metas, no necesito a Dios. Número 3, una persona humilde se esfuerza en ser más como Jesús todos los días. Filipenses 2:5 dice: la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Mi esencia debe de ser como la de Jesús. Yo tengo que esforzarme. Yo sé que si me ven y los que me conocen y me tratan, a lo mejor no soy como Jesús, pero créanme que me esfuerzo todos los días para alcanzar a ser como Cristo. Y debemos de esforzarnos en ser más como Jesús, en tener el carácter de Jesús, en hablar como Jesús hablaría, en responder como Jesús respondería. Debemos de esforzarnos. Una persona que es humilde, número 4, no se aferra a sus derechos, no se aferra a sus títulos, no se aferra a sus coronas. Dice aquí Filipenses 2 que Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, porque Jesús era 100% Dios y Jesús era 100% hombre, el Hijo de Dios. Y dice, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Una persona que tiene humildad no se aferra a sus títulos, no se aferra a sus coronas. El Señor Jesús fue a la cruz y no se aferró que Él era el Hijo de Dios, sino hizo la voluntad del Padre. Lo que prevaleció fue la voluntad del Padre. Y le dijo: Señor, si quieres, Dios, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Una persona que actúa o que tiene un espíritu arrogante o que tiene orgullo en su corazón, siempre quiere hacer su voluntad, siempre quiere que prevalezca su voluntad, no que prevalezca la de Dios, sino que prevalezca su voluntad en todo tiempo. Número 5, una persona, hace ratito creo que les dije, una persona humilde se muestra empático con la necesidad de alguien o con la situación de alguien. Una persona que es orgullosa no se duele en el dolor de otro. Una persona que es orgullosa no se muestra empático en la necesidad de alguien. Y vamos a leer Romanos 12, del 15 al 19. Dice así la palabra de Dios en Romanos 12: alégrense en la esperanza y muestren paciencia en el sufrimiento. Y en otra versión, les quiero leer en otra versión lo que dice Romanos 12, del 15 al 19. Les voy a leer en la Reina Valera 60. Romanos 12, del 15 al 19. Dice: gózate con los que se gozan y llora con los que lloran. Una persona que es humilde es empática en medio de la situación de alguien. Ahorita que está sucediendo todo lo de Acapulco, tenemos que ser empáticos porque hay mucha gente que está en necesidad, hay muchos bebés que no tienen pañales, hay mucha gente que tiene hambre y quiere comer, y nosotros como iglesia tenemos que ser empáticos en medio de una situación difícil. Una persona orgullosa no le importa el dolor de otro. Una persona que es humilde se alegra con las buenas noticias de alguien. Una persona que es humilde se goza con las buenas noticias de alguien, pero también se duele
cuando ese alguien está en dolor. Una persona humilde, número 6, obedece a Dios siempre. No hace su voluntad, sino hace la voluntad del Padre. Una persona que es humilde obedece en todo tiempo a Dios. A Saúl se le había dado una instrucción. Dios le había dado una instrucción al rey Saúl cuando él estaba reinando. Dios le pidió algo, le había pedido, creo que acabara con el pueblo de los amalecitas. Dios le había dado una instrucción, le había dicho que terminara con el pueblo de los amalecitas. Sin embargo, Saúl fue orgulloso y fue desobediente y no acató la instrucción de Dios, sino lo que prevaleció en Saúl fue su voluntad. Él quiso hacer su voluntad. ¿Y qué sucedió? Porque no obedeció. Yo siempre a mis hijas les digo, la obediencia es a la primera. Si yo les digo algo, tienen que obedecer a la primera. Si yo les tengo que estar repitiendo las cosas más de una vez para que me obedezcan, eso es igual a desobediencia. La obediencia es a la primera, porque eso es lo que espera Dios de mí. Eso es lo que esperaba Dios de Saúl. Cuando Dios le habló a Saúl y le dijo, le dio una instrucción y le dijo que acabara con el pueblo amalecita, Saúl no acató esa instrucción. ¿Qué hubo en el corazón de él? Hubo orgullo y hubo desobediencia, y como consecuencia se quedó sin ese reinado, porque Dios busca a gente obediente, Dios busca a gente con un corazón humilde, Dios busca a aquellas personas que tienen ese espíritu humilde, pero a personas con el corazón como el de Saúl, que son desobedientes, que son orgullosas. Dice la palabra que los mira de lejos y perdió hasta el reinado. Entonces, que siempre prevalezca el hacer la voluntad de Dios, no el hacer mi voluntad, sino que yo obedezca la instrucción de Dios en todo tiempo, y que si hay orgullo por ahí escondido en mi corazón, el Señor lo arranque desde la raíz más profunda. Número 7, una persona que tiene un espíritu humilde no cree que es autosuficiente, no cree que se puede conducir en la vida. Dice Juan 15, la palabra de Dios nos dice en Juan 15, sin mí nada puedes hacer. Y a veces creemos que sin Dios podemos hacer muchas cosas, pero te quiero decir, iglesia, que sin Dios no podemos hacer nada, pero que con Dios lo podemos todo. El Señor nos puede sacar de cualquier circunstancia, de cualquier situación, de cualquier depresión, de cualquier enfermedad, porque con Dios lo podemos todo. Si tú te separas de Dios, piensas que puedes más que Dios, piensas que no necesitas a Dios en tu vida, te quiero decir que sí lo necesitas, porque sin Dios no vas a poder lograr nada. Necesitas a Dios. Hay una mujer que ahorita voy a hablar de esa mujer que nos muestra la palabra de Dios, que ella reconoció la necesidad que tenía de Dios. Y quiero decirte el día de hoy que hay competidores contra Dios por tu corazón. Hay competidores en el mundo contra Dios por tu corazón. Y esos competidores se llaman fama, esos competidores se llaman dinero, esos competidores se llaman poder, esos competidores se llaman codicia, se llaman amargura. Pero así como Dios quiere tu corazón, así como Dios anhela tu corazón, hay cosas en el mundo que también compiten con Dios por tu corazón. Y una de las cosas es la codicia y es la amargura. La codicia es alejarme de Dios para encontrar satisfacción en los bienes materiales. Creo que soy independiente, creo que lo puedo todo. La codicia es alejarme de Dios para encontrar solamente lo que Dios me puede dar. ¿Te has encontrado en una situación donde te sientes a lo mejor ansioso, temeroso, triste, pero vienes delante del Padre y te conectas al Señor y oras y lees su palabra y le adoras, y sales de ahí con un espíritu renovado, con fuerzas nuevas? Eso nadie te lo puede dar más que Dios.
La amargura es alejarte de Dios para encontrar satisfacción en la venganza, en tener deseos de vengarte de lo que te hicieron, de que te lastimaron, de que te ofendieron, de que estás herido y estás buscando la manera de vengarte. Pero te quiero decir que ni la fama, ni el poder, ni el dinero, ni la posición que tienes te pueden dar solamente lo que el Padre te puede dar. Nada te puede llenar como Dios te llena, porque Dios lo llena todo en todo. Todo esto tiene raíces en el orgullo. Todo esto tiene raíces en creer una mentira que nos ha venido a sembrar en el enemigo, que podemos sin Dios. Vamos a leer Isaías 14 y te quiero decir, sin Dios no se puede. Tú tienes que reconocer el día de hoy que tú tienes una necesidad de Dios. Yo tengo una necesidad de Dios. Me he dado cuenta que sin Dios nada puedo, pero con Él puedo, con Él lo puedo todo. Vamos a Isaías 14. Actuar con falta de dominio propio, gobernar mi vida a como yo quiero. El día de hoy siento muy fuerte en mi corazón que Dios quiere romper aquí el orgullo y nos quiere dar ese espíritu humilde. Creer que nunca necesitas ayuda de nadie. Creer que nunca necesitas el consejo de nadie. Esa es una mentira que el enemigo viene a sembrarnos. Muchas veces, estando en situaciones de dolor, de temor, de soledad, de depresión, tenemos que reconocer que necesitamos ayuda, que necesitamos un consejo, que muchas veces no podemos resolver nuestros problemas solos, que necesitamos una guía espiritual, pero por orgullo no hablamos, pero por orgullo. La pena es orgullo y la pena no sirve para nada, y muchas veces no pedimos consejos, muchas veces no nos acercamos al pastor para pedir un consejo, porque hay orgullo en nuestro corazón, porque nos da pena de que se entere de la situación, porque nos da pena de que se entere lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Y quiero decirte que no podemos resolver nuestros problemas solos. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos una guía espiritual, necesitamos que alguien nos dé un consejo, porque la Biblia dice que en la multitud de consejeros se encuentra la sabiduría. Muchas veces necesitas quien te abrace, muchas veces necesitas quien te consuele, y sé que lo puedes encontrar en Dios, pero también necesitas quien levante tus brazos cuando ya no puedes más. Y quiero contarles el ejemplo de una mujer que reconoció su necesidad de Dios. Y vamos a leer el libro de Marcos 14, me equivoqué hace ratito, es Marcos 14. Vamos a leer el libro de Marcos. Y esta historia me encanta, esta historia me gusta mucho, y tal vez tú te la sabes porque si has sido cristiano desde hace muchos años, pues en la escuelita dominical te la enseñaron. Pero es una historia donde podemos ver cómo esta mujer reconoció su necesidad, reconoció la necesidad que tenía de Dios, reconoció que ella no podía sola, reconoció que necesitaba esa dependencia de Dios. Y si Rafa me puedes ayudar con el piano, gracias. Vamos a leer Marcos 14:3. Dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, o con un frasco de alabastro. El alabastro no se refiere a la esencia que traía ese frasco. El alabastro se refiere al material con que se había hecho ese frasco. Y en ese tiempo el alabastro se ocupaba mucho porque es un mineral, es una piedra que es como un mármol, y me imagino muy cara y muy costosa para ese entonces. Pero dice que vino esta mujer con ese frasco de alabastro y que contenía dentro una esencia, un aceite,
un perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Esta historia que acabamos de leer nos ejemplifica que Jesús estaba entrando a un lugar y que esta mujer, lo más costoso que tenía era un frasco de alabastro, y que llegó hacia el Señor Jesús de rodillas, llorando con lo más valioso que tenía, reconociendo su necesidad de Dios, y vino en una posición de humillarse delante de Dios. Vino en una posición humilde. Y vemos dos mujeres en la Biblia que actuaron de esta forma y que actuaron con esta humildad, que viniendo a Jesús de rodillas, reconociendo la grandeza, reconociendo quién era Jesús. La otra mujer era la del flujo de sangre. Esta mujer del frasco de alabastro y la mujer del flujo de sangre vinieron de rodillas delante del Hijo de Dios, reconociendo la necesidad que tenían en ese momento de ser saciadas, de ser sanadas. Y lo que hace aparecer a esta mujer en la Biblia no es solamente que Jesús perdonó sus pecados, no es solamente eso. Lo que hizo famosa a esta mujer en la Biblia, porque aparte esta historia es narrada en 3 evangelios de la Biblia, en Marcos, en Lucas, en Mateo. Cada uno lo cuenta de diferente forma, pero es una mujer que se volvió famosa, es una mujer que escribió una historia, y es una mujer que escribió una historia por toda la eternidad, que escribió una historia aquí en la tierra, pero también escribió una historia en el cielo, porque dice que vino con una actitud humilde, y esto fue lo que resalta, la característica que resaltó, no que la mujer fuera perdonada y libre de sus pecados por Jesús, el Hijo de Dios, sino que vino con una actitud de humildad. Y ese es el hecho que la hizo famosa, que vino con una actitud de humildad, reconociendo su necesidad de Dios, dejando y despojándose del orgullo, porque yo me imagino en ese momento estando ahí Jesús rodeado de gente con sus discípulos. Seguramente ella a lo mejor pensó en que le daría vergüenza acercarse de esa manera, hincada, llorando. Yo me imagino ese momento y lo puedo palpar en mi mente, lo puedo imaginar, pero no le importó y dejó el orgullo de lado, dejó ese espíritu arrogante y vino con una actitud humilde. Y se acercó de rodillas delante del Hijo de Dios. Y eso fue lo que determinó la grandeza de esa mujer, el quebrantamiento que tuvo en ese momento, la actitud que tuvo en ese momento. ¿Cómo estaba tratando a Jesús? Estaba llevando lo más caro que tenía, lo más caro. Yo no sé cuánto valía ese perfume, pero dice la Biblia que valía más o menos como 300 denarios, que son equivalentes, creo que a un salario mínimo, un salario diario, no sé. Pero yo encontré en internet que aproximadamente el costo de ese perfume era de 20,000 pesos. Y dice que ella lo quebró delante de Jesús y lo rompió ahí. Y ese perfume, esa esencia fue quebrada. Y eso fue lo que determinó la grandeza de esa mujer en ese momento, la actitud de su corazón y el quebrantamiento con el que llegó a Jesús. Y quiero decirte que esta mujer es muy conocida en el cielo seguramente, pero también muy conocida en la tierra, porque es una historia muy famosa. Y lo que ejemplifica este frasco de alabastro que ella quebró, que ella rompió, en ese momento ella le estaba diciendo a Dios: reconozco mi necesidad, dejo mi orgullo de lado y reconozco la necesidad que tengo de Dios en mi vida. Hoy se quiebra mi orgullo,
Hoy se quiebra mi manera de ser, hoy se quiebra mi manera de pensar, hoy se quiebra mi voluntad y quiero empezar a caminar conforme a tu voluntad. Quiero dejar mi orgullo de lado, quiero dejar ese espíritu arrogante. Quiero dejar de pensar y de creer que yo puedo hacer las cosas sola. Reconozco que no, reconozco que te necesito, Dios. Yo veo la manera en la que ella se acerca a Jesús. Yo digo, ¿te has preguntado, estaríamos dispuestos a quebrar lo más caro que tenemos? Tal vez hoy escuchamos la historia y a lo mejor tú dices, sí, yo estaría dispuesta. Pero ni siquiera a veces en los tiempos de los diezmos y las ofrendas diezmamos a Dios lo que es, ni ofrendamos a Dios lo que debe de ser. Y esta mujer vino con esta actitud de humildad en su corazón. Hoy se quiebra mi pasado. Hoy determino ser diferente. Hoy determino que necesito a Dios en mi vida.